Dios, nuestro pastor José Luis Heraldes, con la palabra de Dios en esta mañana. Gracias, mi hermano. Amado Padre Santo, le rogamos que esta palabra que traeremos en este momento sea la palabra que mis hermanos necesitan escuchar. Esta es la palabra de fe que necesitamos entender, la palabra que consuela, la palabra que va a traer ese alivio al corazón, que va a traer ese confort a la vida y al corazón, al alma de cada uno de sus siervos, de sus hijos. Rogamos pues en el nombre de Cristo Jesús que toda la honra y toda la gloria sea para usted. Y Padre Santo, aquí está su pueblo esperando escuchar palabra que va a traer esa paz, esa seguridad en tiempos de lucha y de prueba. Hacemos esta oración rogando todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, acabamos de tener una lectura en Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3. Sin embargo, estas mismas palabras el Señor Jesucristo las habló en Lucas capítulo 4, y es donde me gustaría que ustedes fueran allí, abran sus Biblias en Lucas capítulo 4. Claro, vamos a estar entre Isaías y Lucas, Isaías 61 y Lucas capítulo 4, porque el Señor Jesús está citando esta escritura. Y en Lucas capítulo 4, empezando en el verso 18, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Paracletos, el Consolador, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, se lo dio al ministro, al encargado de la iglesia, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Interesante, los ojos de todos estaban fijos en él. Y el verso 21, y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy, este día, se ha cumplido esta escritura. Importante notar que los ojos de todos estaban puestos en Jesús. No obstante, él, después de leer estas palabras, enrolla el libro de Isaías y se sienta. Pero la gente entendió lo que Jesús estaba diciendo. Y nuestra oración en este momento es que todos ustedes, amados hermanos,
entiendan lo que Jesús nos está diciendo. Y una buena pregunta es, ¿hay alguien que se siente atemorizado en esta mañana? ¿Hay alguien que se siente atribulado? ¿Hay alguien que se siente triste, acongojado? Alguien que se siente afligido, no solamente de espíritu, pero habrá alguien que se siente enfermo. Habrá alguien que se siente desesperado, alguien que está lleno de estrés, alguien que no entiende la situación por la cual estamos pasando. Los ojos de ellos estaban atentos a las palabras de Jesús. Le rogamos, amado hermano, que sus ojos en este momento estén atentos a lo que Cristo quiere decirle, que sus oídos estén abiertos a la palabra, que su corazón esté dispuesto a recibir este mensaje, porque este es un mensaje de consuelo, este es un mensaje de ayuda, este es un mensaje de esperanza. Y cuando Jesucristo se presenta delante de todos aquellos que estaban reunidos allí en la sinagoga, en la ciudad de Nazaret, y cuando les declara estas palabras, ellos conocían lo que dice Isaías. Ellos sabían quién era el profeta Isaías, pero jamás esperaban ellos que alguien llegara en sus tiempos, y cuando ellos estaban reunidos, y que abra el libro allí, y tome estas palabras y les diga, hoy, este día, se ha cumplido esta palabra. Así que, ¿qué vieron ellos, hermanos? ¿Qué entendieron ellos? Que los dejó asombrados. ¿Qué entendieron cuando el Señor Jesús les hablaba? Bueno, para eso pues vamos a tener que profundizar un poquito. ¿Estamos listos, hermano? ¿Estamos listos para profundizar un poquito más en las Escrituras? Ver lo que ellos vieron, escuchar lo que ellos escucharon, discernir lo que ellos discernieron. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermano. Gracias. Muy amable, hermano. De repente, aquí como que se quiere la voz, pero no la vamos a dejar ir, hermano. Amén. Vamos a ver la primera parte, hermano. Vamos a estar entre Lucas y el profeta Isaías. En el verso 1 de Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Hace una referencia directa al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Y cuando vemos al profeta Isaías declarando estas palabras, en la mente de todos aquellos que estaban ahí, solamente pudieron apreciar que Dios había ungido al profeta Isaías y lo había encomendado a una misión, la misión que encontramos en el capítulo 6. Cuando Isaías tiene una visión, ve al Señor en el templo y luego escucha una voz que dice, ¿a quién enviaré?
¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a predicar? ¿Quién llevará las buenas nuevas? ¿Quién será el voluntario, aquel que lleve este mensaje? Isaías, todo confundido y estresado, porque sabía las consecuencias de estar en la presencia de la santidad en las alturas, de la majestad en las alturas, dice: soy muerto. Siendo un hombre pecador, han visto mis ojos. Sin embargo, viene un ángel y toma un carbón encendido y toca los labios del profeta y le dice: eres limpio, eres limpio. Entonces, después de todo eso, Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo llevaré la palabra, yo traeré el mensaje de esperanza para la gente. Y cuando Isaías empezó a predicar en la mente de todos aquellos que escucharon la palabra, y quizás desde el profeta Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo, en la mente de todos aquellos que leyeron esta palabra, todos pensaban que aquel ungido había sido el profeta Isaías, que no había nada más que predicar, no había nada más que enseñar el camino de Dios, que no había nada más. Y cuando viene el Señor Jesús y a propósito abre el rollo de Isaías y busca esta escritura y la lee y les declara todo lo que dice ese versículo, y les dice a todos los que estaban en la sinagoga: amados hermanos, hoy, este día, se ha cumplido esta escritura. Isaías era un prototipo del Mesías, era algo simbólico, pero cuando Jesús llega dice: yo soy el verdadero ungido, yo soy el que fui escogido, yo soy el Mesías, yo soy el que he venido a traer las buenas nuevas, yo soy el enviado de Dios. Por eso, cuando él está leyendo estas palabras, los ojos de todos ellos estaban bien abiertos, bien atentos, porque jamás esperaban ellos escuchar las palabras que Jesús les estaba declarando. Y ahí mismo en Nazaret, donde el Señor Jesús creció, ahí mismo en los versículos que sigue dicen: ¿no es este el hijo de José? ¿No es él? ¿No creció entre nosotros? Pero algo me asombra, hermanos, que cuando él hace esa declaración y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura en mí, inmediatamente todos los que estaban ahí le empezaron a pedir milagros, le empezaron a pedir señales. A ver, demuéstralo, hazlo, empieza a sanar, empieza a traer las buenas nuevas. Y ese era el mensaje que él traía, esa era la misión que él traía. Lo que les está diciendo: yo soy el que ha venido para cumplir exactamente lo que dice Isaías 61, versos del 1 al 3. Yo he venido a hacer exactamente todo lo que dice ese versículo, porque yo soy el Mesías, yo soy el ungido, el enviado de mi Padre Jehová para traer esto al mundo entero. Este es el mensaje que el mundo entero necesita escuchar hoy. Esta es la palabra que usted, amado hermano, hermana, necesita escuchar en este momento. Algo que traiga confortamiento, una buena noticia, una esperanza, una palabra de aliento. Y quiero decirles que
Solamente el Señor Jesús es la respuesta para todo lo que está sucediendo en este momento. No hay respuesta en el gobierno, hermanos. No hay respuesta en el sistema de salud, aunque nuestros gobernantes hacen lo que pueden. El sistema de salud hace lo que puede. Y un honor, un tremendo reconocimiento, hermanos, para todas las enfermeras, para todos los médicos, para todos los que trabajan en el sistema de salud. De verdad, amados hermanos, apreciamos muchísimo todo lo que están haciendo, porque ustedes más que ninguna otra persona están expuestos a ser contagiados con este virus. Por eso oramos por ustedes, a las enfermeras, a los enfermeros de nuestra iglesia que están ahí luchando y están pasando por esa prueba. Hermanos, que el Señor los proteja, que el Señor los cuide, que el Señor esté con ustedes. Amén. Pero el verdadero consuelo, amados hermanos, no va a venir de nuestros gobiernos, no va a venir del sistema de salud, viene de alguien más arriba, alguien de mayor autoridad, alguien de mayor poder, alguien que puede cambiar una situación adversa en algo positivo. Este es nuestro Señor Jesús. Amén. Sin embargo, hermanos, para poder nosotros ver lo que aquellos que estaban en la sinagoga miraron y poder entender lo que ellos entendieron, es importante profundizar un poquito y entender las palabras que a todos los presentes asombraron, porque todos se quedaron asombrados con las palabras que Cristo estaba diciendo. El profeta Isaías habló en hebreo o en arameo. Sin embargo, cuando vemos acá en Lucas capítulo 4, el Señor Jesucristo leyó también en hebreo y en arameo, solo que cuando ya se tradujo esto, se tradujo en griego. Así que nosotros estamos pasando del arameo, del hebreo, al griego, al inglés, al español, y a veces nos confundimos con algunas palabras, pero hoy queremos, hermanos, ir un poquito más profundo para entender qué fue lo que ellos miraron. Dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de mi Padre está sobre mí. Y cuando usted mira la palabra Espíritu, obviamente hace una referencia directa al Espíritu Santo. Una referencia directa. Está diciendo: la tercera persona de la Trinidad está sobre mí. La tercera persona de la Trinidad me ha sellado, está en mí y me ha capacitado, me ha enviado. La tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, está conmigo para poder cumplir la misión que yo tengo que cumplir, para sanar, para consolar, para dar libertad, para traer paz y tranquilidad al corazón afligido. Es el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de Jehová, la tercera persona de la Trinidad, es la que me acompaña y me va a acompañar. Muy bien. Cuando usted mira la palabra Espíritu, muchos se confunden porque tiene varias definiciones. En referencia al ser humano, espíritu simplemente puede significar aliento, puede significar el espíritu humano, nada más, el espíritu de vida que hace funcionar nuestros órganos vitales. También puede significar aire, también puede significar soplo. Y cuando se refiere a los ángeles, se refiere también a un ser creado por Dios.
Pero cuando la palabra espíritu aparece con mayúscula, cuando menos con una E mayúscula en la traducción, les está diciendo el traductor que hace referencia directa al Espíritu Santo, y ahí cambia totalmente el significado. Sin embargo, cuando usted va a Isaías 61 y ve la palabra espíritu, significa algo, pero cuando va a Lucas capítulo 4, en griego, esa palabra se tradujo como neuma. De ahí viene la palabra neumatología, el estudio del espíritu humano. Y si no entendemos el trasfondo, y si no entendemos, hermanos, que hace referencia directa al Espíritu Santo, nosotros mismos cometeríamos el error de desacreditar o de reducir o de quitarle al mismo Espíritu Santo el título y el lugar que le corresponde, simplemente para convertirlo en una fuerza activa o aire o espíritu humano, o aún se puede traducir como alma, si no entendemos el trasfondo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, no se usa la misma palabra, se usa otro vocabulario que usa Isaías para describir la palabra espíritu. Y uno de los significados de esa palabra es el que me gustaría que nosotros entendiéramos, hermano. Amén. Bien. Isaías usa la palabra para espíritu. Primeramente dice es espíritu, con mayúscula, y dice Espíritu Santo. Muy bien. Y luego también significa aliento. Y luego también significa aire. Y si nosotros nos quedáramos ahí, nada más en esa palabra, entonces nosotros no entenderíamos lo que realmente la autoridad que está puesta en el profeta, o la autoridad que está puesta en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra espíritu, uno de los significados, y ahorita que la mencione no va a tener sentido, pero a medida que vayamos avanzando en este mensaje va a empezar a tener sentido. Porque la palabra espíritu se refiere al Espíritu Santo, sí, a la tercera persona de la Trinidad, sí. Pero la raíz etimológica de la palabra significa oler. Oler significa fragancia. Y esto es lo que dice el diccionario Strong. Significa oler, fragancia. Y nosotros sabemos que se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Pero si usted no asocia la palabra, cuando tiene significado y cobra sentido la palabra, es cuando es unida al nombre de Dios. Cuando dice el Espíritu de Jehová. Cuando lo une espíritu con el nombre de Jehová, es cuando esta palabra cobra sentido. Si usted desasocia completamente la palabra y la ve totalmente alejada o no asociada con el nombre de Dios, la palabra espíritu no va a tener mucho sentido. Amén. Pero cuando usted la asocia con el Padre, es cuando cobra relevancia, porque inmediatamente hace alusión al aliento de Jehová, hace alusión a la tercera persona de Dios, de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? ¿Se me confundieron, hermano? ¿No? Muy bien.
Como dije hace un momentito, no va a tener mucho sentido, pero vamos a guardar esa palabrita porque quiero explicarles algo más ahí. Sabemos nosotros que la palabra o el nombre Jehová es el que existe o el eterno, ¿cierto? Entonces, cuando ya lo está asociando, dice el Espíritu del Eterno. El Espíritu de el Todopoderoso. El Espíritu de Jehová, que es eterno, está sobre mí. ¿Sabe lo que está declarando la palabra? Que tanto como el Padre, como el Espíritu es eterno. Está haciendo alusión a la eternidad. Y hay algo, hermano, que el comentarista Strong está diciendo. Cuando se refiere al Espíritu Santo, dice, en ningún momento, de ninguna forma, se puede asociar con algo despersonalizado. ¿Qué entiende usted por esa palabra? Despersonalizado. Lo que está diciendo es que cuando se refiere al Espíritu de Dios, en todo tiempo, en todo momento, está asociado a una persona y tiene las características de una persona. En ningún momento está reducido a una acción, a una fuerza despersonalizada. Todo el tiempo lleva la connotación de las características de una persona. No solamente por lo que es, por lo que hace, por lo que significa, y por donde procede, está unido a qué o a quién. Por esa razón dice, en ningún momento se puede quitarle la personalidad al Espíritu Santo. Es una persona, está diciendo, y debe verse como una persona, y debe aceptarse y recibirse como una persona. Muy bien. Entonces, cuando ponemos junto ya esta palabra, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y usted y yo buscamos que no solamente es la unción, ¿verdad? No solamente es cómo nos Dios ha seleccionado y ha apartado y ha escogido al Mesías, nuestro Señor Jesús, para venir a este mundo y traer un mensaje de esperanza. Cuando ya lo ponemos junto es cuando va a tomar relevancia para cada uno de nosotros. Desde niños al principio no entendimos mucho acerca de lo que nuestros padres nos decían. Nos decían aquellos que han nacido y crecido en el campo, nos decían, ok, parió una cabra. Y me recuerdo que nos decían, no lo toques, porque si lo tocas, la madre no lo va a querer. ¿A ustedes recuerdan que eso hacían antes nuestros padres? Parió una vaca, de igual manera, no lo toques, porque si lo tocas, la mamá no los va a querer. Un animal, un gato, un perro, igual. Y todo esto va a tener sentido en este momento. ¿Por qué? Porque uno de los significados del Espíritu Santo es olor fragante. Uno de los significados es oler. Y cuando pensamos en esto, bueno, hay una enseñanza que por allá ha venido desde el principio del siglo pasado,
de 1930, pero generalmente en 1958 hubo un psicólogo, psiquiatra, psicoanálisis, que nació en Inglaterra. Él se llama John Bowlby, y dijo estas palabras en aquel tiempo: hay algo que se llama la teoría del apego, ¿ok? La teoría del apego. Y lo que está diciendo es que cuando, y habla específicamente de las ovejas, por eso le digo, ahorita va a tener sentido lo que le estoy diciendo. Habla de las ovejas. Dice que cuando una oveja pare, hermanos, se forma un vínculo de amor, un vínculo de unidad entre la madre y la cría. Y dice que ese vínculo se va a formar de las primeras 2 a 4 horas. Si usted al momento que nace una oveja, usted viene y se lleva la cría y luego horas después la trae, la oveja la va a rechazar. La oveja, la madre, no la va a recibir como hija. Porque dice que el líquido amniótico que la oveja empieza a oler y la oveja madre empieza a lamer, ese es el líquido, esa es la esencia, ese es el olor, ese es la aroma que esa oveja reconoce. Amén. Y dice que si usted se la quita, no se va a desarrollar el vínculo. Después le puedo pasar la información donde está, ¿verdad? Este científico nació en 1907 y estuvo hablando de esta teoría por mucho tiempo, hasta 1996, por ahí que falleció, ¿no? Por ahí, ¿verdad? En los 90. Pero dice también que si una oveja que no es hija de esta oveja, usted agarra la placenta y moja a esa ovejita recién nacida, aunque no sea hija de la oveja, la va y viene y se la trae, y la oveja la va a recibir como una hija y la va a cuidar y la va a proteger como una hija por la esencia, por el aroma. Y cuando usted ve esto, y una de las definiciones de la raíz etimológica de la palabra espíritu en Isaías 61:1, que es oler, olor fragante. No hay otra cosa, hermanos, que nos lleva a Efesios capítulo 1, versos 12 y 13. Efesios capítulo 1, versos 12 y 13 y 14. Pero dice, después de haber escuchado la palabra de Dios, lo voy a parafrasear. Después de haber escuchado, después de haber recibido las buenas nuevas de salvación, después de haber aceptado el mensaje de Jesucristo, después de haber recibido todo el perdón de nuestros pecados, dice, fuimos sellados. Amén. Fuimos sellados. ¿Con qué? ¿Con qué? Con el Espíritu de Dios. Con este mismo Espíritu que estaba sobre el Señor Jesucristo, el mismo Espíritu del cual está clamando el profeta Isaías. Fuimos sellados.
Y ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Este sello, este es el olor fragante que el Padre reconoce en nosotros para ser aceptados delante de Dios. Amén. Esto es lo que el Padre reconoce. Esto es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. Alguien que es aceptado por el Padre como hijo y alguien que no es aceptado el sello del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Cuando usted ve, y eso lo vamos a dejar de tarea, hermano, hermana, tenga y dése la oportunidad de leer Éxodo capítulo 30. Vea en detalle Éxodo capítulo 30. Y ahí todo el capítulo, Dios va a dar 3 instrucciones, 3 cosas muy interesantes. Una, dice Dios a Moisés: prepara un altar y le llamarás el altar de incienso. Y le da las medidas exactamente como quiere que lo haga. Pero luego Dios procede a decirle: mira, ahora vas a preparar el aceite de la santa unción. Este aceite será totalmente diferente. Este aceite será totalmente distinto y le llamarás el aceite de la unción. Y le dice: este aceite no tiene duplicado. O sea que este componente, los ingredientes que yo te estoy pidiendo del cual tú hagas este aceite, tú no podrás hacer ninguna réplica. No podrás llevar a tu casa de este aceite. No vas a poder mezclar los mismos ingredientes para tener un aceite similar en tu casa, porque este es aceite único, sin duplicados. Ahora entendemos que el aceite de oliva, con todos los componentes aromáticos, ingredientes de olor con el cual se va a mezclar este aceite, representa a la tercera persona de la Trinidad, representa al Espíritu Santo, no solamente en su esencia, pero también en su ministerio activo para sellar y marcar a las ovejas. Amén. Muy bien. Y luego, inmediatamente Dios procede, después que le da todas las instrucciones para preparar el aceite de la unción. Le dice: con este aceite vas a ungir todos los muebles que están dentro del tabernáculo. Todo lo que está dentro del tabernáculo, los vasos, las copas, todo. Pero este aceite no va a salir del tabernáculo. Este aceite se va a quedar en el tabernáculo por lo que es y por lo que representa. Ahora, dice, cuando venga Aarón a ministrar en mi presencia, dice Dios, vas a ungir a Aarón, vas a ungir al sumo sacerdote nada más, pero cuando va a entrar a ministrar en mi presencia con el aceite de la santa unción. Nadie más. Y si alguien hace un duplicado de este aceite, dice, esa persona será cortada de la casa de Israel. Esa persona morirá. Esa persona será totalmente cortado de la presencia de Dios. Imagínese cuando ese aceite representa al Espíritu Santo, empieza a cobrar relevancia lo que está diciendo el profeta Isaías y lo que Jesucristo está declarando. Y luego Dios procede a decirle, ahora prepara el incienso que se va a quemar dentro del tabernáculo, enfrente del arca del pacto, el cual vas a combinar con este aceite. Increíble. Y le da también todos los ingredientes que debe usar
y le hace la misma recomendación. No hay duplicados. No podrás imitar. No vas a poder hacer algo parecido en tu casa. Nada de eso. Este incienso es único porque este incienso representa las oraciones del pueblo que van a subir en una ofrenda de olor fragante llevada por el Espíritu Santo a la presencia del Padre. Cobra sentido, ¿verdad? Cobra sentido, cobra relevancia cuando usted y yo empezamos a asociar estas palabras y cuando Dios ha puesto en nosotros el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu Santo que obró en el profeta Isaías, el mismo Espíritu Santo que también selló la vida del Señor Jesucristo para todo el ministerio y todo lo que Cristo tenía que hacer, la misma esencia, el mismo poder, la misma autoridad está en nosotros. Pero no tiene sentido, hermanos, lo que estoy diciendo, que la raíz etimológica de la palabra espíritu, una de las definiciones es olor fragante, oler. No tiene sentido a menos que usted vea a Dios como pastor. Amén. David dijo, Jehová es mi pastor. ¿Y usted cree que fue casualidad que el Señor Jesucristo dijera, yo soy el buen pastor? ¿Fue casualidad que el mismo Señor Jesús declarara enfáticamente, yo soy el buen pastor? Y si Él es el pastor, usted y yo somos ¿qué? Ovejas. Ovejas. Y cuando usted regresa a lo que acabamos de decir de este psicólogo y de este psiquiatra y psicoanalista, y él descubrió este comportamiento en los animales, pero principalmente en las cabras, en las ovejas y en los perros. Él estaba observando que por qué algunas ovejas rechazaban a su cría, y él, después de haber hecho todo un estudio, llegó a la conclusión de que cuando era rechazado o rechazada esa cría recién nacida, era porque no tenía y ni se había formado el vínculo que crecería por el resto de su vida y que los declararía y lo aceptaría como hija. Cuando entendemos esto, que nosotros somos ovejas y Dios es el pastor, y la palabra espíritu significa olor fragante, y la palabra espíritu significa la aroma, la esencia de Dios en nosotros, lo que Dios reconoce en nosotros, el sello que Dios ha puesto en nosotros, empieza a cobrar sentido. Dios, al poner su Espíritu Santo, nos recibió como hijos. Somos una ofrenda de olor fragante para Él. Lo que Él reconoce en nosotros, lo que Él ve en nosotros es la aroma, la esencia del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Por eso es tan importante, tan necesario que nosotros fuimos declarados el templo del Espíritu Santo. Y por eso es tan necesario que el fruto del Espíritu Santo se empiece a desarrollar, a madurar, a crecer en nosotros, porque eso es lo que el Padre ve en nosotros. Dice Efesios 1, dice, nos selló,
no solamente nos ungió, nos selló con su Espíritu Santo. Y son las arras, la garantía de que Dios nos aceptó como una ofrenda de olor fragante. Ahora, quiero que vea esta palabrita. La palabra ungir, ¿verdad? La palabra ungir no solamente habla de derramar aceite sobre la persona. La palabra ungir está diciendo que es la misma palabra que usted usa para pintar. Por ejemplo, usted ve una casa totalmente deteriorada y usted agarra pintura nueva y la pinta. Esa es la misma palabra, ¿verdad? Lo que está diciendo Dios es que nos regeneró, nos cubrió con su gracia, nos cubrió con su misericordia, nos cubrió con su sangre preciosa y nos selló con el Espíritu Santo. Y el proceso de aceptación inició en ese momento que fuimos sellados por el Espíritu de Dios. Cuando todo eso ha pasado en nosotros, hermanos, cuando ya hemos sido sellados, cuando ya hemos sido aceptados como una ofrenda de olor fragante delante de Dios, entonces se van a cumplir las otras palabras que el Señor Jesucristo dijo. Yo te he liberado, yo te he sanado, yo te he reconfortado, yo te he liberado, yo he traído buenas nuevas para ti, yo he traído el perdón a tu vida, yo he traído la gracia de Dios, yo he traído la misericordia de Dios, yo he traído el consuelo a ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, quien es la tercera persona de la Trinidad, el Paracleto, el Consolador, está en nosotros. El amor y la gracia de Dios está en nosotros. La protección, la liberación, el perdón está en nosotros. La paz y la seguridad está en nosotros. La bendición está en nosotros. No solamente en nuestro pastor, el Señor Jesús, pero en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amado hermano, hermana, ¿te da paz esto? El saber esta verdad. ¿Te da consuelo el saber esta verdad? Si tú eres un hijo de Dios, debe traer paz y seguridad, entender que Dios te ama y que Dios te ha ungido con su Espíritu Santo y que Dios te ha sellado para vida eterna y que Dios está contigo y que Dios no te va a dejar, que Dios te va a levantar cuantas veces caigas, Dios te va a levantar, que Dios te va a consolar cuando llores, que Dios te va a dar paz cuando no la tengas, va a traer la paz que sobrepasa todo entendimiento a tu vida. ¿Por qué? Porque te ha sellado. La gracia de Dios está en ti. El amor de Dios está en ti. Ahora, para aquellos que Cristo no es su Señor, el tiempo es difícil, amado familiar, amado amigo, vecino. El tiempo es difícil. No sabemos por qué están pasando estas cosas. No sabemos si esto es parte de una profecía. No sabemos si esto es el principio de dolores. No sabemos cuándo va a parar, cuándo se va a poner todo esto bajo control. Pero lo que sí te podemos decir es que tu respuesta viene de Jesucristo, el pastor de pastores. Búscale a Él. Dale tu vida a Él. Busca su rostro. Porque para eso vino Él. Él vino para traerte paz, seguridad, confortamiento, para bajar la gracia de Dios en tu vida. Y Él quiere conducirte a través de este mundo inseguro. Les invito a que oremos. Les invito
a que busquemos el rostro de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La honra, la gloria, la alabanza es de usted. Hoy pedimos perdón. Pedimos perdón por esta nación, Señor. Como iglesia, pedimos perdón por los Estados Unidos. Pedimos perdón porque toda la nación hemos pecado, hemos fallado. Y Señor, cúbranos con su gracia. Regrese a esta nación a sus pies. Pero también pedimos perdón por nuestros países de México, de Centroamérica, de Sudamérica. Pedimos perdón por el mundo entero, Señor. Intercedemos buscando una nueva oportunidad, Padre Santo. Perdone a su pueblo, Señor. Véanos con ojos de misericordia. Y si hay alguien que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que hoy se cumpla esta escritura. Hoy es el día de salvación. Por eso pedimos que si usted no ha recibido a Cristo, haga esta oración con nosotros y diga: Padre Santo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy confieso a Jesucristo como mi Señor. Lo declaro como Salvador de mi vida. Ruego que usted envíe al Espíritu Santo a sellar mi vida para vida eterna. La honra y la gloria es para usted por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hago esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Acompáñenos en esta última alabanza. Que tengan un buen fin de semana. Que el Señor sea con ustedes, hermano. Amén. Pero alégrense los que en ti confían y sean protegidos por tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinos,
manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos,